Hola, hola. Estamos en el programa número 5 de Señores, pido la palabra. Hoy el tema es el Calvario de Yanine Áñez Chávez. Esta serie va a empezar con una fotografía. Ustedes verán a la presidenta de Bolivia, Yanine Áñez, cuando todavía era diputado. Ella empezó siendo diputado por el Beni, y en tal condición fue elegida segunda vicepresidente de la Cámara de Senadores. Jamás en aquel instante pensó Yanine que llegaría a ser presidente constitucional, si bien interina, de la República o del Estado de Bolivia. ¿Quién es Yanine? Después de esta foto 1 que ustedes han visto, se la ve muy alegre, muy simpática. Bueno, no ha dejado de ser simpática. Cuando había acudido a la elección del directorio de la Cámara de Senadores en la ciudad de La Paz. Ella nació en San Joaquín. San Joaquín es una población del Beni, conocida en Bolivia porque allí hubo la fiebre, una fiebre bastante grave que se expandió por todo el país y que dio lugar a una serie de misiones que llegaron a Joaquín en busca de solucionar el problema, eliminando a todas las ratas posibles. Se llevaron cientos de gatos de todas partes para que los gatos dieran fin con las ratas y por tanto terminaran con la fiebre conocida, la fiebre de San Joaquín, sucedido hace muchos años, y que hizo de esta población famosa, especialmente en el mundo de las enfermedades, de las epidemias que cundían con tanta alarma, con con tanto escándalo, se puede decir, porque murió mucha gente, tanto en San Joaquín, las poblaciones aledañas y el país entero. Pero, ¿cuándo y dónde nace Yanine Áñez Chávez? Ella nació, reitero, en San Joaquín el 13 de junio de 1967, o sea, a la fecha tiene 55 años. Y nadie puede imaginarse el calvario por el que Yanine está pasando, lleno de sufrimiento, lleno de maldad, lleno de inquina, del odio acumulado por quién, nada menos por su verdugo, el verdugo de Yanine. ¿Quién es? Evo Morales Ayma. Ustedes pueden ver en la fotografía que sigue una imagen de Yanine acompañada, o mejor, presentada, doblada, preparada con Evo Morales, su verdugo, el autor de la persecución de que ella es objeto. Ella prometió no irse de Bolivia cuando todos los demás, cuando muchos políticos habían prácticamente desaparecido del panorama de Bolivia. Otros muchos se quedaron, hay que reconocerlo. Pero algunos de los ministros de Yanine, como Murillo y López, se perdieron del panorama. Y ella dijo, no, yo no me voy a ir, nada tengo que ocultar, yo voy a permanecer en mi domicilio. Y así fue que ella estuvo viviendo ahí en el Beni, esperando en Riberalta, esperando que la justicia le pudiera convocar. Pero en vez de la justicia, llegaron los esbirros del Ministerio del Interior y los de lo que se llama también allí la Fiscalía General de la República para detenerla. Nada menos que el ministro Murillo o del Castillo, el ministro de Gobierno, presidió una delegación a las 2 de la mañana, se presentaron allí en el domicilio de Yanine, la tomaron presa en medio del llanto de sus sobrinos y de otros niños que estaban en la casa,
y cual se tratase de una maleante, de una perseguida por la justicia, la detuvieron, a esa hora habilitaron un avión y la hicieron volar de Riberalta hasta La Paz, y en La Paz la depositaron, así entre comillas, en una carceleta donde estuvo varias horas antes de que un juez o un fiscal dijeran que quedaba presa nada menos que por 60 días. Fue una amarga realidad. Ella, Janine, quedó detenida preventivamente en esa cárcel mientras se realizase un juicio. Pero ¿qué clase de juicio ese era? La vamos a acusar por terrorismo, pero ella no había cometido un solo acto de terrorismo. No podían acusarla concretamente de nada. Pero no, señor, siguieron la consigna de sus enemigos políticos y cómo es que se había atrevido a tomar el poder. Pero no es que se atrevió, es que el Congreso la designó como presidenta interina mientras pudiese convocar elecciones, nombrar un nuevo presidente y regular la situación totalmente inestable del gobierno de Bolivia, porque los dos principales líderes del gobierno, vale decir, el presidente y el vicepresidente, eh, Morales Ayma y García Linera, habían dejado sus cargos, hecho renuncia pública, de la cual hay testimonio y no se puede ocultar, y pidieron con un SOS socorro al gobierno de México, que supuestamente estaba muy relacionado con Morales, para que les enviase un avión y les pudiesen trasladar desde el Chapare, Chimoré, hasta México City, donde efectivamente el presidente les concedió asilo político mientras pudiesen clarificar la situación en Bolivia. La señora Janine tomó el poder con una Biblia en la mano. Lograron restaurar la presencia de Dios en el Palacio de Gobierno. Y ustedes van a ver esta fotografía en el que aparece junto con su hija Carolina, que fue leal hasta siempre, y su ministro Murillo, que no fue tan leal, lamentablemente. Murillo embarró las cosas, fue un hombre controvertido, hoy en los Estados Unidos, ha estado preso hasta hace pocos días, pocas semanas, y al parecer ofreció colaborar al gobierno de los Estados Unidos para encontrar a los narcotraficantes. Y con este cucu detrás de las espaldas, el gobierno del presidente Luis Arce, secundado por su ministro del Castillo, pusieron a buen recaudo a la presidenta y se hicieron pagar con ella, con el peor trato que se le puede dispensar a una detenida política. Le provocaban ruido las 24 horas del día, utilizando a las otras presas de la cárcel de Obrajes. Y estas se ocupaban, naturalmente, previo pago del gobierno, de hacerle imposible la vida, le provocaban ruidos de día y de noche, no la dejaban dormir, y la pobre señora exhausta, que al principio no podía ni siquiera recibir a sus seres queridos, como son sus dos hijos, algún hermano y una hermana, no podía cobijarse, no podía ampararse, no podía llorar sobre sus seres queridos, y estuvo ahí sola, abandonada, perturbada, que hasta le dieron ganas de suicidarse. Esto lo pudo traslucir su hija, que llorando ante los medios de comunicación dijo: mi madre está desesperada y ha hablado de quitarse la vida, porque así como está viviendo en medio de ultrajes, de insultos, en medio de la peor situación dentro de la cárcel de Obraje, cometida o provocada por los mismos carceleros, por los propios policías, que asusaban, o sea, incitaban a las otras presas para que le hagan la vida imposible. En otra fotografía verán ustedes a Janine acompañada de dos
de sus mejores amigos y colaboradores. Samuel Doria Medina, presidente del Partido eh, Demócratas, y que estuvo leal y firme tratando por lo menos de consolar y de conseguir todos los auxilios posibles para la detenida en la cárcel de Obrajes. Samuel Doria Medina es un gran empresario boliviano, acaba de estrenar un edificio de 50 millones de dólares en la ciudad de La Paz y es el propietario del Hotel Los Tajivos en Santa Cruz de la Sierra. Un hombre de bien, un boliviano a toda prueba, era o todavía sigue siendo muy amigo de Janine y fue uno de los que respaldó su gobierno en los 11 meses que estuvo Janine en el poder. Y a la derecha de ella tenemos al exalcalde de La Paz, Luis Revilla, un potosino noble y fino, un potosino que también dirigía un partido en el que respaldó con su poder a la presidenta Janine Áñez y que estuvo tratando de visitarla, tratando de verla, pero siempre se lo impedían hasta que hace pocas semanas tuvo que salir del país, tuvo que entrar en la clandestinidad para evitar que lo metieran preso los secuaces de Evo Morales que todavía controlan el gobierno de Luis Arce. La situación de la señora era tan desesperada que haciendo cábalas, meditando muy profundamente, resolvió ir a una huelga de hambre. Ustedes pueden ver una fotografía de ella, demacrada, habiendo soportado casi 2 semanas de huelga de hambre. Tuvo finalmente que suspender, ya a punto de quedar inánime, se había desmayado varias veces. A insinuación de la Iglesia Católica, a insinuación de sus ex colaboradores, algunos de ellos ministros en el exilio y otros en el país, de su familia, sus 2 hijos, Carolina y Carlos, que son sus hijos, sus únicos hijos, que han estado con ella permanentemente, que la han acompañado de día y de noche, que han hecho lo posible para difundir entre los medios de comunicación la verdadera situación de su madre, y de amigos que le dijeron, Janine, no siga usted, no termine su vida con esta huelga de hambre, el país la necesita. Y la Iglesia Católica, que había reparado, había puesto objeciones a su huelga de hambre, ya que ustedes saben que la huelga de hambre no está permitida por la ley de Dios, porque es una forma de suicidio y el suicidio es un pecado mortal. Ella paró y regresó a alimentarse. Naturalmente tuvo que recibir cuidados médicos para que su retorno, digamos, a la vida de los alimentos normales no fuera tan violento, no fuera tan exabrupto, que pudiera terminar con su vida de una manera torpe. Vamos a terminar el programa porque lo que hemos pretendido es mostrar a ustedes estas 10 imágenes en las que se ha visto a Janine víctima de la persecución política, del acoso político, del acoso de la justicia, que lejos de hacer caso de sus quejas, las quejas transmitidas por sus abogados defensivos de defensa, no ha podido obtener su libertad. Está presa. Se han cumplido 365 días, más de un año de su detención en la cárcel de Obrajes, y todavía está muy lejos el tiempo en que ella va a ser atendida y liberada por la justicia para que vuelva a recuperar la libertad. Mientras tanto, nuestras oraciones, nuestra invocación más serena al Todopoderoso, para que la justicia se imponga y termine este calvario de nunca acabar en el que está padeciendo esta señora, ciudadana boliviana, presidente de la República, madre de 2 hijos, viuda, y que el delito de haber ocupado la presidencia de la República. Evo Morales, que se siente como el dueño de Bolivia, que se siente como el amo y señor de la justicia,
es quien ha soportado el peso de tenerla detenida, de tenerla detrás de las rejas y de haber emprendido una gigantesca campaña para desacreditar la imagen de doña Yanine Áñez Chávez, que Dios quiera salga pronto en libertad. Ha sido el quinto programa ofrecido por ustedes desde el espacio Señores, pido la palabra.